Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos. Estáis en mi canal, Esther, psicóloga a tu lado. Y bueno, hoy vamos a hablar de la autoestima. En otros de mis vídeos hablamos ya de la autovaloración y se definía como la capacidad para considerar si las características con las que nos definimos son buenas o son malas. Si son malas, no nos benefician ni favorecen a nuestro desarrollo personal. Y si son buenas, es que sí que nos están beneficiando. Entonces, esas características de nuestra personalidad que nos definen, ¿están siendo positivas para nosotros? ¿O por el contrario son características de nuestra personalidad que no nos hacen evolucionar, que no nos hacen crecer? Antes de llegar a la autovaloración, hemos tenido que hacer un trabajo de exploración, de autoconocimiento, del concepto que tenemos de nosotros mismos, de quiénes somos. Si este concepto no se corresponde con la realidad, la autovaloración que hagamos de esto tampoco va a ser sana, tampoco va a ser real. Entonces primero hay que autoexplorarse, conocerse y saber quién eres para luego saber si lo que tú eres lo valoras o no lo valoras. ¿Y en base a qué hacemos esta valoración? A lo que es importante para nosotros y a las normas sociales. Estos factores pueden llevarnos a una autovaloración muy positiva, nos da igual lo que piensen los demás de nosotros nos amamos, nos aceptamos tal y como somos, o esto puede llevar a que tengamos una autovaloración muy negativa de nosotros mismos. Por lo tanto, lo que va a influenciar en nuestra autoestima y concretamente en nuestra autovaloración van a ser las necesidades dañinas y las autoexigencias. Pues hoy os voy a hablar de las necesidades dañinas y en el siguiente vídeo os hablaré de las autoexigencias. Como ya sabéis, por la pirámide de Maslow, todos tenemos unas necesidades básicas, pero a veces las personas nos creamos una serie de necesidades que ya no son tan básicas. Creemos que estas cosas que necesitamos son necesidades cuando realmente son deseos, preferencias. No necesitamos ciertas cosas para ser feliz, pero nos pensamos que sí, porque en vez de otorgarle a esas cosas el concepto de deseo o preferencia, le otorgamos el concepto de necesidad. Y es aquí cuando empieza el problema. Vamos a ver cuáles son estas necesidades dañinas que tenemos, las cuales hemos desarrollado sin darnos cuenta, ya que nuestra sociedad y nuestra cultura nos incitan a tener estas necesidades dañinas. ¿Y cuáles son? Necesidad de aprobación, necesidad de ser amado, necesidad de justicia y necesidad de dependencia. Vamos a empezar por la necesidad de aprobación. Cuando alguien necesita constantemente que la aprueben, nada de lo que hace o de lo que dice es válido si la otra persona no la aprueba o no le acepta, ya que si te pasa esto, tu autoconcepto depende de lo que los demás piensan de ti. En lugar de construir tu propio autoconcepto con tus propios criterios. ¿Qué consecuencias tiene llevar a esta necesidad de la aprobación al límite? Pues una de ellas es la ansiedad, otra de ellas es la falta de asertividad, es decir, no saber decir que no. Y otra de ellas es la depresión. ¿Por qué nos produce ansiedad la necesidad de aprobación? Pues al estar continuamente preocupado por lo que los demás piensan y vas a intentar estar constantemente agradando a todo el mundo y satisfaciendo a todos, pues todo esto te va a producir mucha ansiedad. ¿Qué más consecuencias te va a producir si llevas esta necesidad de aprobación al límite? Pues la asertividad, el no saber decir que no. Vas a hacer cosas que no quieres, que no te apetecen y te vas a sentir utilizado o utilizada y vas a sentir que la otra persona se aprovecha de ti y entonces ahí es cuando viene el papel de víctima. Porque cuando tú tienes el derecho de decir que no cuando no quieres. Pero como tienes esa necesidad de aprobación, vas a acabar sintiéndote muy mal contigo mismo, muy frustrado y te va a bajar esa autoestima. Ya que te vas a sentir querido porque no paras de hacer favores, hacer cosas por los demás. Pero esas personas, si te aprecian, no te aprecian de corazón, no es un amor genuino y sincero, sino conveniencia. Otra consecuencia de necesitar de manera exagerada esa aprobación ajena, pues la depresión. Claro, al ser tan susceptible al rechazo, vas a absorber cualquier crítica, por mínima que sea, aunque sea una crítica positiva y constructiva para ti, y al final, si tienes en tu entorno una persona tóxica que te está diciendo lo mal que lo haces todo, tu autoestima va a bajar a lo bestia. Entonces, no solo tienes que cortar esas relaciones con esas personas que te dicen solo lo negativo de ti misma o de ti mismo, sino que tienes que trabajar primero en tu autoestima y no ser tan susceptible al rechazo para no llegar a caer en esta depresión de la que hablamos. Otra de las necesidades dañinas que tenemos es la de sentirnos amados, necesidad de ser amados constantemente. Mides tu valía en función de si cuentas o no con el amor de otra persona. Detrás de esta necesidad está la idea irracional de que solo puedes ser feliz y desarrollarte plenamente si alguien te ama. ¿Qué consecuencias tiene
la necesidad constante de sentirse una persona amada por otros. Te vas a convertir en una persona dependiente, ya que la responsabilidad de tu realización personal y de tu felicidad se las vas a dar a otra persona. ¿Qué más le pasa a una persona que necesita tanto amor? Pues que tiende a idealizar el amor y sentir pánico, sentir mucho miedo cuando se encuentran solos. Ahora vamos allá con otra necesidad, la necesidad de justicia. ¿Qué es esto de la necesidad de justicia? ¿Por qué si necesitamos que todo sea justo es cuando sufrimos? Porque no, las personas que tenemos esta necesidad de justicia nos creemos que tenemos el derecho a todo, que tenemos el derecho al amor, al dinero, a la felicidad, a tener una buena salud, que las demás personas se tienen que encargar de que nosotros seamos felices y que no nos falte de nada. Aquí hay una gran confusión entre los términos de derecho y deseo. No es lo mismo, tengo derecho a tener dinero que tengo un deseo a tener dinero. Si tú sientes que tienes derecho a tener dinero, vas a ser una persona probablemente más infeliz que si desearías tener dinero. Todos queremos sentirnos correspondidos en el amor, todos queremos tener una salud mental y física buena, todos queremos tener una estabilidad económica, pero estos son deseos individuales, preferencias, pero en ningún caso debemos confundirlos con los derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque la vida es injusta. Podemos nacer con una buena salud o no, podemos nacer ciegos, podemos nacer sordos, podemos nacer con déficit de atención, con cualquier enfermedad, o podemos nacer súper inteligentes, perfectos y divinos y súper guapos. Pero esas cosas no las podemos controlar, que esto lamentablemente no son derechos que tenemos todos, sino deseos. ¿Y qué consecuencias tiene llevar la necesidad de la justicia, de que todo sea justo y equitativo? Ya que mis expectativas no se van a ver cumplidas, voy a reaccionar con ira o incluso con depresión. A veces tenemos que aceptar cosas que realmente son injustas, pero tenemos que adaptarnos como mejor sepamos y podamos. La creencia de que tienes unos derechos que los demás no te están proporcionando te convierte en una persona muy exigente, inflexible de mente y rígida. Entonces no te das a la negociación. Y lo que ocurre con esto es que al final tienes una actitud impositiva, lo cual provoca que tengas dificultades en las relaciones sociales, ya que estas van a ser muy intensas, muy insatisfactorias, o, como decía antes, te encuentras con un narcisista y se aprovecha de esta baja autoestima y se mete de lleno para que constantemente tengas más estas necesidades para utilizarte y bajar tu autoestima como quieras. Y por último tendremos la necesidad de dependencia, que es cuando buscamos la felicidad fuera de nosotros mismos. La felicidad siempre está dentro, es una actitud interior. Son personas que dependen de los demás o de sus circunstancias y evitan constantemente responsabilizarse de sus sentimientos, de sus pensamientos y de sus conductas. Y hasta aquí las necesidades dañinas, que son esas necesidades que nos hacen sentirnos infelices si las circunstancias en las que estamos o las otras personas no cumplen nuestras expectativas. No es lo mismo decir yo deseo ser amado, yo deseo tener dinero, yo deseo estar en un buen trabajo, que yo necesito ser amado, yo necesito que todo el mundo me quiera, yo necesito tener dinero, etc. Entonces, ¿cómo combatir estas necesidades? Pues según la terapia racional emotiva conductual o la terapia cognitivo-conductual, primero identificar cuáles son nuestras necesidades dañinas y luego analizar qué ideas irracionales están detrás de estas necesidades. Cuando ya sabemos qué idea irracional está detrás de esta necesidad dañina, y ahora te preguntas, ¿qué pruebas hay de que sea cierto? ¿Qué pruebas hay de que esto sea falso? ¿Qué consecuencias tiene para mí pensar en esto? ¿Son consecuencias positivas o son consecuencias negativas? ¿Qué sería lo peor que podría pasar? Y lo cambiáis por un pensamiento más adaptativo, que va a hacer que estés más empoderada, más segura de ti misma o de ti mismo y por lo tanto que goces de una autoestima alta.